Revelados. 60 minutos de escalofriantes relatos embrujados en torres de vigilancia malditas. La torre de vigilancia se erguía como un fantasma arraigado en la tierra. Su estructura desgastada contaba historias de almas perdidas. Juan, un guardia de seguridad de 32 años, la observaba día tras día, atrapado entre el deber y el terror que lo envolvía. La fama de la torre, marcada por desapariciones y ecos de risas infernales al caer la noche, mantenía el sudor frío en su frente, especialmente tras cada sordo crepitar de cables y el extraño zumbido del viejo radio que nunca dejaba de acompañarlo. «Eres un cobarde», se decía a sí mismo, mientras recordaba las noches de su infancia. Una risa lejana resonaba en su mente. Pero aquí, en este barrio periférico, el miedo era palpable. Con cada noche que pasaba, Juan sentía que algo lo observaba. En la distancia, sombras se retorcían y danzaban alrededor de la torre, como si esperaran un momento de debilidad. A pesar de su dedicación a proteger a su familia, la amenaza latente lo mantenía en un estado constante de alerta. Su compañero de trabajo, don Emiliano, era un anciano de mirada intensa. Había algo en su presencia que desconcertaba y fascinaba al mismo tiempo. Juan se sentía atraído por las historias inquietantes que contaba, pero a la vez un escalofrío recorría su espalda al escuchar sobre rituales y almas en pena que vagaban en la oscuridad. «No puedo permitir que esto me afecte», se chillaba mientras trataba de concentrarse en el trabajo. Sin embargo, las palabras de Emiliano resonaban como un eco taladrante en su cabeza, dando forma a un rompecabezas que nunca deseó resolver. Una noche, cuando las luces de la colonia empezaron a parpadear, el sentido de desasosiego creció. Un murmullo inquietante emergió de las entrañas de la torre. Las risas burlonas, que antes eran solo ecos, ahora parecían burlarse de él. Juan sintió un sudor frío deslizarse por su nuca. Miró a Emiliano, quien lo observaba fijamente, como si esperara que él hiciera la pregunta que nunca se atrevió a formular. Apretó los puños. Su familia no merecía vivir con miedo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El viento aullaba afuera y la tormenta comenzaba a arremolinarse en el cielo. El estruendo de los truenos se unió con un grito desgarrador que resonó en su pecho como un tambor. Juan tomó aire, intentando calmar su acelerado corazón, pero las sombras alrededor parecían cobrar vida. Afrontó a Emiliano, quien solo sonrió, como si supiera algo que Juan ignoraba, un secreto inconfesable. Fue entonces que sus ojos se posaron en una fotografía vieja que caía de las manos temblorosas de don Emiliano. Rostros de aquellos que habían desaparecido. El terror lo invadió. Mientras las sombras se acercaban, pronto se dio cuenta de que la verdadera pesadilla no se encontraba únicamente en la torre, sino dentro de aquellos a quienes había invitado a su vida. ¿Podrá Juan descubrir la verdad antes que la oscuridad lo consuma a él y a su familia? Las sombras danzaban ahora en desespero, un recordatorio espeluznante del horror que acechaba, y cada latido en su pecho resonaba como un grito de advertencia. La tormenta desataba un frenesí de relámpagos que iluminaban las formas grotescas de las sombras en la torre. Juan se sintió aturdido, sus pensamientos colisionando entre la razón y la locura. ¿Qué significaba realmente aquella fotografía que ahora reposaba en el suelo, danzando con cada ráfaga de viento?
¿Por qué todos esos rostros parecían querer advertirle sobre algo? La ansiedad se adueñó de su mente mientras la risa burlona continuaba resonando en su interior, como un eco de la muerte misma. Don Emiliano se acercó. Su mirada se volvió más intensa, como si cada palabra que pronunciaría pudiera desgarrar la realidad tal como él la conocía. La torre no es solo una construcción, Juan, es un portal, un punto de conexión entre este mundo y el otro, susurró, y su voz sonó como un suspiro que atravesaba el tiempo. Las almas atrapadas aquí buscan venganza, buscan liberar su dolor. ¿Qué estás diciendo? Juan sintió las palabras quemar su lengua, pero no pudo evitar el impulso de preguntar. La necesidad de entender superaba el terror que lo mantenía paralizado. Las desapariciones no son accidente, son sacrificios. Emiliano hizo una pausa. Cada guardia que ha pasado por aquí ha sentido el llamado. ¿O acaso crees que todo lo que has oído son solo cuentos de viejos? El aire se volvió más pesado y el sonido de la tormenta palpitaba en sus oídos. Juan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró hacia la torre, casi esperando que algo surgiera de sus entrañas. La ventana más alta parecía observándolo, una mirada fría y burlona. Cualquiera podría pensar que estaba al borde de la locura, pero su instinto le decía que había algo más. Algo real y aterrador escondido entre el polvo y la oscuridad. Un nuevo relámpago iluminó el cielo justo cuando un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cerca, más directo. Juan se sobresaltó. La foto de las caras desaparecidas, ahora a sus pies, pareció vibrar con vida. Eran rostros familiares, rostros que reconocía, amigos, conocidos, incluso algunos que habían estado allí una noche y nunca más regresaron. Su estómago se retorció de horror al recordar las largas noches en las que escuchó que algunos de ellos se unieron a la ronda de risas que muchas veces había confundido con su propia mente. «¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Juan, atrapado entre el impulso de correr y la desesperación de su propia curiosidad. Emiliano permaneció tranquilo, incluso sonriente, mientras el espejo de la realidad comenzaba a fracturarse. «¿A dónde? La torre no permite que nadie escape una vez que ha sido marcado», dijo. Su voz grave se cargó de un presagio que Juan no podía ignorar. «Tú ya escuchaste la risa, ya sentiste el miedo, eres uno de ellos ahora». De repente, el zumbido del radio se interrumpió y un silencio abrumador llenó el aire. Fue como si el tiempo hubiera sido arrancado de su curso. Los sutiles ecos de las risas comenzaron a transformarse en sollozos, susurros rasposos que atravesaban el espacio siniestro, envolviendo a Juan en su abrazo helado. La tormenta afuera rugía con rabia y el suelo de la torre comenzó a vibrar de manera ominosa. Juan retrocedió un paso, sin saber si su propia determinación podría salvarlo. Pero al mirar a Emiliano, entendió que su compañero no había sido solo un testigo. Él era parte de todo esto, un actor en un escenario macabro donde la muerte se disfrazaba de silencio. ¿Qué sucederá conmigo? Juan apenas pudo balbucear. Emiliano cerró los ojos y su sonrisa se ensanchó de una forma que lo aterrorizó. Las respuestas las dará la torre, pronto. Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, Juan sintió que la realidad se desvanecía y una nueva risa, grotesca y profunda, resonó entre las paredes como si la torre misma se regocijara en su sufrimiento. Y en ese momento comprendió. La verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Lograría escapar de esta pesadilla o se convertiría en otra de las almas atrapadas en la risa de la torre maldita? El viento aullaba con fuerza. La noche seguía avanzando y la tormenta no era más que el preludio de algo mucho peor. La risa grotesca reverberaba en el aire, una cacofonía de voces perdidas que clamaban por justicia.
Juan sintió que su corazón latía con una fuerza descomunal. El sonido parecía provenir de cada rincón de la torre, como si las almas atrapadas se pusieran de acuerdo para desgarrar la última esperanza que le quedaba. «No puedo ser parte de esto», se repetía entre dientes, pero el eco de la risa lo empujaba hacia adelante, hacia un abismo insondable de terror. Emiliano se mantuvo en pie, contemplando cómo la oscuridad devoraba el espacio. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si ya no pertenecieran a un ser humano. «La torre tiene hambre», dijo con voz casi melódica, «y tú, Juan, eres la ofrenda perfecta». Cada palabra fluía como un veneno, inyectando en Juan un pánico pululante. La electricidad en el aire creció. Juan sintió que sus nervios estallaban, que algo iba a suceder. La ventana superior de la torre pareció retemblar, como si un monstruo oculto dentro de la pared tratara de emerger. Saltó hacia atrás, aterrorizado. Los recuerdos de sus amigos desaparecidos brotaron en su mente como sombras en el fuego. La misma risa que había escuchado en varias ocasiones, ahora le helaba la sangre. «¡No, por favor!», gritó, buscando la manera de escapar, de salir de este lugar maldito. La tormenta rugía y en ese mismo instante un relámpago partió el cielo, iluminando brevemente el pasillo que se extendía hacia la puerta de salida. «Salgamos de aquí ahora». Juan se lanzó a la carrera, decidido a poner distancia entre él y la locura que había absorbido todo a su alrededor. Pero al llegar a la puerta, un grito aterrador hizo que se detuviera en seco. Era un alarido que congeló su alma. Volvió a mirar a Emiliano, quien se mantenía inmóvil, con una sonrisa perturbadora. «No puedes salir, Juan. La puerta no te dejará ir. Esto no ha hecho más que comenzar». El terror lleno de desesperanza se cernía sobre él, y mientras buscaba otra alternativa, un sonido sutil emergió detrás de él. Era el crujido de las baldosas, como si algo se arrastrara por el suelo. Volvió a mirar, y en ese momento vio formas oscuras moviéndose con agilidad, emergiendo desde las grietas de la torre. Eran sombras, no cuerpos, pero tenían una consistencia amenazadora. Sus ojos se posaron en Juan, y sintió que el frío lo envolvía. La tormenta afuera apenas podía compararse con la tormenta de horror que se desataba en su pecho. Sentía que lo invadía un impulso visceral de correr, pero sus piernas estaban atrapadas, como si la misma torre las hundiera en el suelo. Fue entonces cuando recordó el rostro de su mejor amigo Víctor, quien desapareció meses atrás. Sus ojos aparecieron entre las sombras, vacíos y suplicantes. «¡Juan!», susurró con un eco lejano. «¡Ayúdame!». La voz de Víctor resonaba como una campana de muerte, colándose en lo más profundo de su mente. Sudor frío brotó de su frente mientras miraba a Emiliano. «¿Quieres ser tú el héroe que lo rescata o el villano que cede al poder de la torre?», preguntó con un tono gélido. La presión creció. Juan sabía que la elección debía ser rápida. Con un aliento lleno de adrenalina, dio un paso hacia las sombras que parecían devorar todo a su alrededor, decidido a romper el maleficio. Pero al acercarse, los rostros familiares se distorsionaron en gritos de agonía y desesperación. La mente de Juan se abalanzó en un torbellino. Era como si el tiempo se detuviera en un instante, mientras sosteniendo las manos de las sombras, el destino de su vida se decidía en una fracción de segundo. La torre parecía girar a su alrededor, lista para engullirlo en su miseria, y justo cuando creía que se ahogaba en su propio horror, un destello de pensamiento emergió. ¿Podría haber otra forma de liberarlo? La risa regresó, esta vez resonando entre cada rincón de la torre, intensificándose hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Juan sintió que su espíritu se desgarraba, pero entonces un claro se formó en el caos. Al otro lado de la sala,
Un espejo antiguo comenzó a brillar con una luz que parecía sacar las sombras de su trance. ¿Qué es eso?, pensó. ¿Puede que haya un camino hacia la verdad? El tiempo se desdibujaba nuevamente, y con cada latido de su corazón, Juan sabía que la contestación a su salvación estaba justo al alcance. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia el espejo, un nuevo grito surgió del fondo de la torre, una advertencia que heló su sangre. «¡No mires! ¡Nunca mires!». La oscuridad se cerraba a su alrededor, y a cada instante se preguntaba si ya era demasiado tarde para escapar de la risa burlona de la torre maldita. La oscuridad parecía cobrar vida. Las sombras pululaban y se azotaban entre sí, como si estuvieran organizando un motín. Juan sintió cómo el aire se tornaba denso y pesado, como si cada respiración estuviera impregnada de un frío gélido que le calaba los huesos. «No mires», resonaba en su cabeza, mezclándose con la risa repulsiva que había perseguido cada latido de su corazón. Avanzó un paso hacia el espejo. La luz que emitía era casi hipnótica. Parecía prometer respuestas si se atrevía a cruzar esa frontera entre su realidad y su miedo. Sin embargo, las sombras se arremolinaban a su alrededor y el grito de Víctor se repetía en su mente, exigente y desesperado. «¡Ayúdame!». «No puedo dejarlo», se dijo, y aunque su mente luchaba contra la idea, ese reflejo le estaba llamando. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más la risa se convertía en un susurro amenazador. «La torre tiene hambre», repetía Emiliano en su mente. Cada palabra se clava como un aguijón, un recordatorio de lo que estaba en juego. Los rostros distorsionados de sus amigos perdidos buscaban su atención, pero él tenía que mantenerse firme. ¿Por qué lo miraban así? ¿Acaso habían sido transformados por el mismo horror que ahora lo invadía? «Si no miro, no veré el destino que estas sombras me urgen a aceptar», razonó, mientras luchaba contra la tentación de orientarse hacia el espejo. Pero una fuerza tiránica lo instaba a avanzar. Con cada pulso desesperado, el tiempo se arrastraba, como si la torre intentara atrapar su decisión en una trampa mortal. Siguió avanzando, decidido a descubrir la verdad que habitaba detrás del cristal. Sin embargo, su corazón se detuvo cuando un aullido desgarrador emergió de las sombras. «Juan, no te vayas», clamó la voz de su amigo, ahora inquietante y distorsionada. Era un eco de su viejo espíritu, pero se sentía como un cómplice de la torre. «Juan, la torre se alimenta de tus miedos», dijo una sombra avanzando lentamente. Eran figuras humanas, pero con una malevolencia innata, que se burlaban al mismo tiempo que temían lo que pudieran mostrar. Sus ojos vacíos se reflejaban en el alma de Juan, danzando entre la desesperación y la locura. El sudor le empapaba la espalda mientras luchaba por encontrar una salida de ese laberinto de tormentos. «Si no miro, ellos jamás volverán», pensó, apretando los dientes. Pero la apremiante necesidad de salvar a Víctor lo hizo tambalear. A su alrededor, la risa se transformó en un coro, una masa de voces enloquecidas que se retorcía en susurros angustiosos. De pronto, un estruendo sacudió el pasillo. La torre se retorcía, murmurando amenazas en una lengua antigua que Juan no podía entender. La luz del espejo titilaba como un faro en la tormenta de su mente, pero el ruido aumentaba, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. La decisión le pesaba. ¿Debería mirar y arriesgarse a perderse en la agonía que sus sombras parecían disfrutar? ¿O debía aferrar esa luz esperando que brindara respuestas? La advertencia resonaba con cada latido. «Nunca mires», como un mantra que casi parecía venir de su interior. Solo un susurro quedó flotando entre ellos, un viento helado que arrastraba consigo las palabras más aterradoras. «Si miras, nunca habrá retorno». Sin embargo, la risa se convertía en un rugido ensordecedor, y el espejo parecía absorber toda la luz,
todo vestigio de esperanza. En su pecho, el latido se volvió más rápido, y en un último intento de resistencia, Juan tomó una decisión. Pero antes de que pudiera actuar, la intensidad del lugar se disparó y el espejo estalló en 1000 fragmentos brillantes. Segundos después, todo se sumió en un silencio sepulcral. Juan se encontraba en medio de una oscuridad opresiva, sin rastro de sus amigos, solo él y el eco de su propio aliento. Hasta que, en la distancia, un susurro familiar emergió del vacío. «Juan, ¿dónde estás?» La voz de Víctor se desvanecía con la bruma, arrastrando consigo la próxima revelación que cambiaría para siempre su destino. Pero la pregunta surgía con un temor apremiante. ¿Acaso esta era la verdadera entrada a algo mucho más oscuro? El silencio se volvió ensordecedor. Juan intentó recordar cómo había llegado allí, sumido en una niebla de pánico y desesperación. Las sombras seguían danzando alrededor de él, pero la voz de Víctor rompía la tensión, como un faro perdido. «¡Juan, ayúdame!» La voz resonaba del otro lado de la bruma, más intensa, más urgente. Cada palabra le decía que había algo detrás de esa oscuridad, algo que merecía la pena encontrar. Sin embargo, ese mismo eco traía consigo un retorcido presentimiento. El dilema se apoderaba de su mente. ¿Serviría de algo encontrarlo o simplemente caería en una trampa más profunda? Desesperado, se movió hacia el sonido, buscando entre la penumbra algo que lo guiara. El suelo crujía bajo sus pies, y cada paso parecía resonar con un eco lejano, como si las sombras también latieran al ritmo de su corazón. A medida que avanzaba, las sombras se volvieron menos amenazadoras, más parecidas a ecos de recuerdos perdidos. Juan sintió que algunos de ellos eran familiares, rostros de amigos, quizás incluso de su infancia, transformados en formas grotescas. El rostro de Emiliano apareció entre las sombras, su mirada vacía y llena de angustia, pero con un destello de reconocimiento que hizo que Juan se detuviera. «Juan, ven», susurró la figura. «La torre sabe lo que temes y se alimenta de ello». Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Dónde está Víctor? ¿Estás con él?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Sin embargo, el pánico se insinuaba en cada palabra. «Está cerca, muy cerca», contestó Emiliano, su voz arrastrando un eco que reverberaba entre las paredes. «Pero la torre no permitirá que lo encuentres, sin que pagues un precio». El corazón de Juan se detuvo. Recuerdos de noches aterradoras le inundaron la mente, cómo habían jugado en la casa abandonada, ignorando las advertencias de los adultos. Esto era un nuevo juego, una broma oscura, pero no había nada divertido en ello. Esta vez, el horror era real y las consecuencias devastadoras. ¿Qué precio?, se atrevió a preguntar. Cada sílaba en su boca sentía pesada como el plomo. La sombra de Emiliano se encogió, su forma retorciéndose, mientras el haz de luz que antes parecía llamar a Juan, ahora se tornaba amenazante. La verdad, a veces, está oculta en lo más oscuro, pero lo que descubrirás puede ser lo que destrone tu alma. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, las sombras arremolinándose con furia, mientras un ulular envolvía el ambiente, llenando el aire cargado con un eco desolador. Juan supo que debía decidir rápidamente. El precio estaba muy claro. Saber lo que había sucedido con sus amigos podría significar perder su propia vida en el proceso. Todo se volvió un torbellino de pensamientos. No puedo dejar a Víctor, no puedo permitir que esta torre lo consuma, murmuró, sintiendo una chispa de coraje brotar en su interior. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó en dirección de la voz de Víctor, guiado por la desesperación y el amor a su amigo.
Pero cuando creyó escuchar otra vez el llamado, un grito desgarrador retumbó, alterando la estructura misma de la torre. «¡Juan, no!». Era un alarido que se partía entre la risa escalofriante de las sombras. La verdad y el horror estaban a un paso, y él se sentía arrastrado hacia el abismo. Entonces, de entre la complejidad de sombras, una figura emergió, con el rostro gris y los ojos inyectados en un rojo ardiente. «Elegiste mal», dijo la figura, su voz parecida a fricciones de hielo contra metal. «Ahora pagarás el precio». Todo dio un giro aterrador, y Juan se sintió caer, sin saber si el abismo era un final o solo el comienzo de algo mucho más oscuro. El grito de Víctor se desvaneció con un eco helado, dejando a Juan en la incertidumbre de un futuro que ya no le pertenecía. ¿Qué verdad revelaría la torre, y a qué costo? Un instante antes de caer, Juan sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo se alargaba como un hilo tenso, y en su mente los recuerdos se entrelazaban con sus más oscuros temores. La imagen de Víctor, sus risas y sus travesuras, se desvanecía en la neblina, transformándose en un grito desesperado. «Juan, no dejes que esto te atrape». El suelo ya no estaba bajo sus pies. Era como estar atrapado en un ascensor en caída libre. La sombra lo envolvía, y el aire a su alrededor se tornaba gélido. El terror se apoderó de él mientras tocaba algo firme, un borde rugoso, y se aferró a ello con todas sus fuerzas. Al abrir los ojos, se encontró en una sala pequeña. Sus paredes estaban cubiertas de un moho negro que emanaba un hedor a humedad. A su alrededor había objetos que parecían desvanecerse en el aire. Un viejo reloj que se detuvo en la medianoche, juguetes rotos que murmullaban ecos del pasado y espejos que parecían devorar cualquier luz que les llegaba. «Juan». La voz de Víctor resonó otra vez, más suave, más distante. «Juan, ven». Trató de ubicarlo. La voz lo guiaba, pero todo era confuso. Las sombras en las esquinas parecían palpitar, como si estuvieran vivas, acechando sus movimientos. «¿Dónde estás?», gritó, pero su voz fue tragada por el aire pesado que lo rodeaba. Entonces una puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento frío lo atravesó. Juan no podía ignorar la invitación. La angustia lo instigaba a avanzar, mientras el eco de risas distantes y murmullos llenaba su mente, haciéndolo tambalear. «No puedo darme por vencido», pensó, y dio un paso decidido hacia la puerta. Al cruzar el umbral, se encontró en un largo pasillo oscuro. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes en las paredes. La misma voz de Víctor ahora sonaba desde diferentes direcciones, resonando como un canto que lo llamaba. «Juan, ven». Su corazón latía como un tambor ensordecedor en su pecho. Las paredes parecían cerrarse sobre él. A medida que avanzaba, las risas se convertían en lamentos, susurros que arrastraban promesas y advertencias. «No te atrevas a seguir. No te atrevas». Cuando alcanzó el final del pasillo, se detuvo frente a una puerta de hierro oxidada. Un miedo primario lo invadió. Algo dentro de él gritaba que no abriera, que no cruzara ese último umbral. Pero la voz de Víctor era todo lo que le quedaba, y el deseo de salvar a su amigo casi lo consumía. Con manos temblorosas, giró la manija de la puerta. El sonido de chirridos metálicos resonó como el canto de un cuervo. Al abrirla, fue recibido por una luz intensa y dolorosa. Cuando sus ojos se ajustaron, vio a Víctor, arrodillado en el centro de una sala terriblemente conocida, rodeado de figuras humanas que parecían desvanecerse y volver a formarse, como hologramas de desesperación. «Juan, ¡ayúdame!», gritó Víctor con el rostro empapado en sudor, marcado por el miedo. Las figuras alrededor de él se acercaron. Sus rostros distorsionados reflejaban el terror y la risa al mismo tiempo. «Ellos no son lo que parecen. Pregúntale a la torre». «¿Qué torre?», murmuró Juan ahogado por la confusión.
Era como si la torre misma estuviera viva, deseando devorar a aquellos atrapados en su engaño. «La verdad está justo frente a ti», clamó Víctor, mientras las sombras comenzaban a girar a su alrededor bajo una premura inquietante tomando forma en su mente. Juan sintió que el aire se volvía espeso, como un abrazo frío que lo oprimía. «No puedo ayudarte si no me dices lo que está pasando», replicó Juan, enfrentándose a lo que parecía ser la voz central de la torre. Un sonido gutural emergió del grupo de sombras, como una risa compartida que se burlaba de su valentía. «¿Estás listo para escuchar la verdad?», preguntó una figura, sus ojos brillando en la penumbra. «Todo lo que has perdido puede volverse tu mayor miedo». La sala se llenó de un eco ominoso. La pregunta flotó en el aire como un veneno, y Juan supo que solo quedaba una opción: descubrir el secreto que la torre guardaba, o perderse para siempre. Pero antes de que pudiera decidir, el suelo bajo él empezó a temblar nuevamente, y una grieta se abrió, arrojándolo hacia una oscuridad aún más implacable. Cuando la risa de las sombras se intensificó, Juan se dio cuenta de una aterradora verdad. La torre no solo conocía sus miedos, sino que también los había creado. «¿Pero qué valor tiene la verdad si va a destruirme?», preguntó en un grito, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad reclamó su voz, y Juan supo que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Podría Juan desentrañar el misterio antes de ser engullido por su propia pesadilla? A través de un cielo oscuro y nublado, Juan fue arrastrado hacia un abismo que parecía absorberlo todo. Los ecos del grito de Víctor aún resonaban en su mente mientras el viento helado de la caída lo envolvía. Cerró los ojos, sintiendo cómo la tristeza y el pánico se entrelazaban en su pecho. La grieta se cerró tras de él con un estruendo sordo, haciéndolo sentir que había dejado atrás cualquier posibilidad de regresar. De repente, el descenso se detuvo como si el tiempo hubiera vuelto a su cauce. Juan se encontró sobre una superficie fría y resbaladiza, rodeado por una neblina densa que apenas le permitía ver más allá de su mano. Desorientado se levantó, sintiendo el desasosiego en el fondo de su alma. «¿Dónde estoy?», farfulló. «En el corazón de tus miedos». Una voz sibilante emergió de la niebla. No podía discernir de dónde provenía, pero cada sílaba parecía agitar su mente. «Aquí es donde la torre revela lo que te atormenta». Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar las sombras que jugaban en la sala anterior. La voz le sugería que todo lo que había perdido, todo lo que había temido, lo acechaba en este nuevo lugar. Se sintió observado, como si los ojos de las figuras distorsionadas estuvieran simplemente aguardando el momento para lanzarse sobre él. «Víctor, eres tú», gritó, su voz resonando vacía en la oscura inmensidad. Pero no hubo respuesta. En lugar de eso, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando una serie de puertas, cada una con inscripciones que parecían pulsar en un doloroso ritmo. Un sudor frío le cubrió la frente mientras se acercaba titubeante a la más cercana. «La puerta del pasado», leía. «Si cruzas, enfrentarás lo que dejaste atrás». Susurró la voz otra vez, ahora más clara, casi burlona. «Pero ten cuidado. A veces, mirar atrás significa abrir heridas que jamás sanarán». El corazón de Juan latía aturdido. Recordó su infancia, los gritos de su madre y las peleas con su padre, lo que había sido y lo que había querido olvidar. La tentación de abrir esa puerta era potente, pero también lo era el horror de lo que podría encontrar. «¿Por qué estás tardando?», inquirió la voz, ahora más intensa. «Tu amigo necesita que actúes». Sin pensarlo más, Juan decidió dar un paso hacia la puerta. A medida que la manija fría tocó su piel, un torrente de imágenes lo invadió. La risa de Víctor y sus últimas palabras resonando en su cabeza como un eco constante. La desesperación se apoderó de él. «No puedo dejarlo»,
Gritó y empujó la puerta con toda su fuerza. Atravesó el umbral y se encontró en un lugar que parecía un espejo retorcido de su hogar. Todo estaba distorsionado. Los muebles flotaban, las paredes se inclinaban hacia él y sombras gigantes danzaban en los rincones de la habitación. El terror lo asaltó y en ese instante comprendió. Todas las cosas que había olvidado lo perseguían como bestias hambrientas. «¡Aquí estoy!», ruidó. «¡Dame a Víctor!». De repente, risas maníacas comenzaron a resonar a través de las sombras, profundizándose en su mente. Cada nota era una ofensa al sentido, cada eco una promesa de locura. Las figuras surgieron de la oscuridad. Todas eran una versión retorcida de Víctor, mostrando su rostro lleno de dolor y risa. «¡Ayúdame, Juan!», suplicaban al unísono. El horror se apoderó de su ser mientras se dio cuenta de que no era solo su amigo quien estaba atrapado. Una ola de angustia lo invadió. «¡No puedo salvarte a todos!», exclamó, retrocediendo ante las sombras que se acercaban. Las risas se transformaron en lamentos lastimeros, y el aire se enfrió aún más. Cuanto más intentaba apaciguar las visiones, más se desvanecían sus esperanzas. ¿Era posible que lo hubiera perdido todo, incluso a sí mismo? Las sombras empezaron a cerrarse, y el peso del miedo lo comprimía. «¿Te atreverás a seguir buscando la verdad?», susurró la voz de la torre. «¿O te rendirás y te convertirás en parte de este espectáculo eterno?». Antes de que pudiera responder, el piso se abrió bajo sus pies nuevamente, arrojándolo hacia un nuevo abismo. En su caída, el eco de Víctor resonaba en su mente. «No te rindas, Juan, la verdad está esperando». Pero en ese momento, Juan se dio cuenta de que cada verdad tiene un precio. ¿Está dispuesto a pagarlo o la oscuridad reclama su alma antes de que tenga la oportunidad de salvar a su amigo? La caída parecía interminable, y él sabía que el verdadero horror de la torre apenas comenzaba a desvelarse. La caída lo sacó de sus pensamientos. Juan se estrelló de nuevo contra una superficie helada, pero esta vez no era un suelo liso. Se encontró en un pasillo angosto, bañado en sombras, adornado con recuerdos de su vida que surgirían de las paredes como serpientes venenosas. Apenas pudo sostenerse, sintiendo la frialdad del suelo que parecía vibrar bajo su peso. «¿Dónde estás, Víctor?», susurró, su voz temblando como una hoja al viento. La respuesta llegó en forma de un eco distante. Un sonido sobredimensionado de pasos a la vuelta de la esquina. Juan sintió que el aliento se le detenía en la garganta. Con cada latido, el recuerdo de su amigo se iba desvaneciendo, llevándose consigo la esperanza. El sonido se hizo más claro, y aunque no podía verlo, una imagen se forjó en su mente. Los pasos resonaban como un tambor. Eran pesados, implacables y se acercaban. «No puede ser, no puede ser», se repetía mientras su piel se cubría de una capa de sudor helado. Sin poder contenerse, se lanzó hacia adelante, huyendo de esa presencia ominosa. Al pasar por una puerta que se abrió de golpe ante él, su corazón se disparó al reconocer la habitación. Era su antiguo salón, aquel donde se pasaba horas junto a Víctor, riendo y compartiendo secretos. Pero todo lo que veía ahora estaba desgastado y oscuro, como si el tiempo hubiera decidido olvidar la luz. «¡Juan!», llamó de repente una voz cargada de terror. No era mala, sino un grito de angustia sincera. Era Víctor. «¡Estoy aquí!», gritó Juan, corriendo hacia la dirección del sonido. Pero lo que encontró no era a su amigo, sino un espejo roto que reflejaba su propia imagen, pero distorsionada, con los ojos vacíos y la boca en una mueca de horror. La risa y el llanto se mezclaban tras él, una cacofonía cruel e incesante. «No, no, esto no puede ser real», se dijo a sí mismo, intentando contener su razón. De repente, una mano apareció en el espejo, extendiéndose hacia él.
Era la mano de Víctor, llena de rasguños y heridas. «¡Ayúdame, Juan!», gritó, y el grito resonó como un latido en su cerebro. Juan sintió como si su propio corazón se rompiera al ver la desesperación en los ojos de su amigo reflejados. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó desesperado, mientras la distancia entre ellos se volvía una trampa. «Debes enfrentar tus miedos. Solo así podrás salvarme», dijo Víctor, su voz casi un susurro, pero el peso de cada palabra era como un martillo golpeando su mente. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a moverse, danzando con macabra alegría. Recobró el aliento en un instante y se dio cuenta de lo que significaba enfrentar sus propios demonios. Cada recuerdo herido, cada miedo olvidado, comenzaba a asomarse, como si la casa quisiera revelar lo que había estado escondido. «No, no quiero, déjame», chilló, retrocediendo abruptamente hacia el espejo, pero la imagen de Víctor lo llamaba, lo atrapaba. El caos en su mente se levantaba, y a su alrededor las puertas comenzaron a abrirse, liberando sus recuerdos, expuestos al escrutinio de su propia culpa. La voz burlona resonó a su alrededor, amplificada por la desesperación. «Te dije que aquí los secretos te acechan y los miedos te devoran». Antes de que Juan pudiera pensar en una solución, la habitación comenzó a girar, como si todo el lugar ahora fuera parte de un ciclo eterno de sufrimiento. Las risas se tornaron en gritos desgarradores. Su reflejo en el espejo se estaba desvaneciendo, y lo que quedaba era un eco de quien había sido. «Juan, no te rindas», resonó otra vez la voz de Víctor, llena de esperanza. Pero esa chispa se perdía agobiada por el terror que le rodeaba. Y entonces, con una luz parpadeante en la oscuridad, una nueva puerta apareció, iluminada por el mismo miedo que había invadido el ambiente. Juan sintió que su corazón latía más rápido que nunca. No había otro camino. Con un último vistazo al espejo y la esperanza de salvar a su amigo, Juan se lanzó hacia la puerta, temiendo lo que encontraría dentro. Al cruzarla, nunca imaginó que el verdadero horror estaba a punto de revelarse, un lugar donde sus peores miedos cobrarían vida esperando devorarlo. «¿Estás listo para enfrentarte a ellas, Juan?», murmuró la oscura voz de la torre. «El momento ha llegado». El miedo se desperdigó por sus venas, mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de él. La oscuridad se hizo densa y las risas comenzaron otra vez. Esta vez eran risas de criaturas insidiosas que se preparaban para cazar. ¿Sería Juan el siguiente en convertirse en una de las sombras que acechan en la noche? Juan se encontró en una habitación de tinieblas. Las paredes eran de piedra fría, cubiertas de hiedra marchita, y las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose como serpientes al acecho. Su corazón latía con tanta fuerza que tenía miedo de que la oscuridad lo escuchara. Miró a su alrededor, buscando pistas, un rayo de luz, algo que lo guiara a través de ese abismo. Las risas se apagaron y un profundo silencio ocupó el espacio, como un eco de lo que había sido su visión aterradora. De repente, una risa infantil resonó en una esquina oscura. Era escalofriante, al borde de lo grotesco, como si un niño estuviera disfrutando de una travesura macabra. Juan se giró rápidamente, su pie resbaló en el suelo húmedo, pero se repuso en un instante. No podía dejar que el miedo lo dominara. «¿Quién está ahí?», gritó, pero solo obtuvo un susurro tenue a cambio. «Juan». La voz era suave, familiar, pero distorsionada. Repasó en su mente a quién podía pertenecer. Esa risa, ese sonido, era él mismo jugando de niño, pero el eco venía con un toque siniestro. Las sombras parecían alimentarse de su ansiedad. Sin pensarlo, se acercó hacia la fuente del sonido, un rincón de la habitación que parecía absorber aún más la poca luz que lograba filtrarse. Al llegar, se encontró con un trozo de espejo, como un fragmento del anterior. Su reflejo era diferente.
Se veía más joven, pero los ojos estaban llenos de una angustia que lo hizo temblar. «Juventud», murmuró el espejo, como si sintiera su miedo. Juan quería huir, pero no podía. Una fuerza misteriosa lo mantenía anclado. «No huyas. Revívelo». Con un profundo aliento, se forzó a mirar en el espejo y lo que vio fue un suceso de su infancia. Un triste recuerdo de la última vez que jugó junto a Víctor en el viejo parque. El sonido de su risa, los ecos de una vida despreocupada, se desvanecían en medio de una tormenta de gris. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si quisieran zambullirse en su memoria. «Deja de mirarlo», gritó una voz amarga. Era la voz de su madre, resonando desde algún rincón oscuro, llena de dolor y reproche. Recordó el día en que dejó de jugar, cuando decidió que ser adulto significaba olvidar el placer de ser niño. «Mamá, no es mi culpa», intentó defenderse, pero su voz sonaba lejana. Las sombras se retorcieron cada vez más, comenzando a formarse en la figura de su madre. Sus ojos vacíos, llenos de decepción. El miedo se desbordó en su interior. Sin un plan, comenzó a correr por el pasillo. Pero a medida que avanzaba, las paredes se cerraban lentamente, haciéndolo sentir como si estuviera en un laberinto. Las risas regresaron, más rápidas, más perturbadoras. Cada paso que daba lo llevaba más profundamente hacia una realidad distorsionada. Las risas se mezclaban con esos gritos familiares, como un coro macabro de recuerdos dolorosos. Mientras corría, de repente sintió que algo lo atrapaba, una garra fría y clavada en su brazo. Se giró con rapidez y se encontró frente a una criatura. Era una sombra vestida con los rasgos de Víctor, pero su mirada estaba perdida y su rostro desdibujado, como un viejo cuadro olvidado. «Juan, ¿por qué no me salvaste?», dijo con una voz que resonaba entre susurros de viento gélido. El dolor en su pecho se intensificó. «¿Qué has hecho?», rogó la sombra. «No lo sé. Intenté. Las decisiones tienen un precio». Lo que quedaba de Víctor comenzó a desvanecerse y Juan sintió una angustia profunda. Las sombras se acercaban, lamiendo sus pies, ansiosas por atraparlo. La oscuridad lo rodeaba. Él sabía que el tiempo se le acababa. Apresuró el paso hacia adelante, buscando una salida, pero el laberinto se convertía en una espiral. A cada instante perdió más y más esperanza. Y entonces vio la luz, una luz intensa que prometía libertad. Pero cuando estaba a punto de alcanzar la salida, un grito desgarrador resonó detrás de él. Era la voz de una niña, un eco de su infancia perdido en el abismo. «Ayúdame, Juan». La luz se desvaneció, y de nuevo las risas regresaron, más feroces, más amenazadoras. Cerró los ojos en un intento de escapar, sacudiendo su cabeza, pero cuando volvió a abrirlos, se dio cuenta de que había una figura frente a él. No se trataba de Víctor. Era algo mucho peor. Algo que había creado su propia desesperación. ¿Te atreverás a salvarla, Juan? ¿O te quedarás aquí, atrapado entre tus propios miedos?, cuestionó la entidad con una voz que hacía eco en su mente. El tiempo corría. Tenía que elegir. ¿Salvar a aquella niña perdida o enfrentarse a su oscuro pasado? La decisión estaba en sus manos, y el terror apenas comenzaba. La oscuridad se espesaba a su alrededor, y Juan sentía que el aliento de la torre se acercaba lentamente, como un depredador acechando a su presa. Los ecos de risas infantiles se entrelazaban con gritos, creando un paisaje sonoro desolador que le desbordaba el corazón. Era hora de enfrentar su horror más profundo, la esencia misma de su miedo que se manifestaba ante él, burlándose de su desconsuelo. «No puedo dejar que esto me consuma», murmuró Juan apretando los dientes, determinado a avanzar. La figura que había creado su pesadilla permanecía inmóvil, con una sonrisa burlona y ojos vacíos.
Te ofreceré una última oportunidad, Juan, retumbó su voz, como un trueno que rugía en la distancia. Salva a la niña, o quédate aquí para siempre. Ese espíritu, ese reflejo distorsionado de lo que una vez había amado, giró y desapareció en la negrura, dejando la elección en manos de Juan. De repente, la sala comenzó a girar, iluminándose brevemente con visiones de su infancia. La niña en su mente era la versión más pura de sí mismo, inocente, feliz, llena de sueños. «No puedo dejar que el miedo me detenga», gritó, sintiendo el impulso del amor por esa figura perdida. Sin pensar, se dirigió hacia el lugar donde había escuchado el grito, su camino iluminado por fragmentos de luz que surgían de sus propios recuerdos. «Estoy aquí, ya voy», respondió, cada palabra impulsándole hacia adelante. Las sombras se retorcían a su alrededor, dándole la bienvenida a su tortura, pero su determinación era más fuerte, se sentía ligero, como si cada paso lo acercara a la verdad. Al llegar al resplandor, Juan vio la figura de la niña. Era su hermana menor, Lucía, a quien había perdido en un trágico accidente años atrás, un dolor que había decidido olvidar. «Juan, ayúdame», dijo, extendiendo sus brazos hacia él. Fue un momento de revelación. La torre le daba a la niña el rostro de su pasado, forzando la confrontación de lo que había tratado de dejar atrás. «Lucía, no te dejaré», gritó lanzándose hacia su imagen, pero al acercarse, la risa maligna de la torre resonó y la figura comenzó a desvanecerse. «No, quédate», suplicó Juan, cayendo ante la pesadilla que había cobrado vida. «Tienes que creer en mí, hermana, no me dejes». El eco de su voz resonó, y en ese instante algo se rompió en la oscuridad. Una grieta apareció en el suelo y de ella emergió un rancor oscuro. Las sombras se alzaron para devorar todo a su paso, moviéndose como serpientes veloces. «Juan, detrás de ti», gritó la figura de Lucía, sus ojos reflejando terror. Girando rápidamente, Juan se encontró rodeado por las figuras de todos los que había perdido, amigos, conocidos, todos con miradas tristes. «No puedes salvar a todos, Juan», murmuró Emiliano, cuya voz era un eco de su propia miseria. «Escoge». «No, no voy a dejar que esto me derrote», se desahogó, dando un paso hacia adelante, dispuesto a enfrentarse a los espectros que lo acosaban. «Voy a salvar a Lucía, cueste lo que cueste». Sus palabras resonaron y por un momento las figuras vacilaron. El aire se llenó de una tenue luz que comenzó a envolverlos. Juan comprendió que al enfrentar el dolor de su pasado, podía liberarse a sí mismo y a aquellos que había perdido. Con su pecho apretado tomó aire. Una mezcla de coraje y amor brotaba de él. «Lucía, ven conmigo», dijo estirando su mano hacia ella. «Juntos podemos salir de aquí. No hay razón para tener miedo». Y, en un acto de desesperación y amor, se lanzó hacia la oscuridad, atravesando las sombras en una danza entre esperanza y temor. Las risas se transformaron en gritos, y al tocar la mano de Lucía sintió que la conexión lo abrazaba. La luz se intensificó hasta convertirse en un estallido, y las sombras gritaron, regresando al abismo del que habían surgido. En medio del caos, pudo sentir cómo el amor era la verdadera fuerza que lo sostenía. En un giro explosivo de energía, la torre comenzó a tambalearse. Juan gritó de nuevo, «¡No tengo miedo!», mientras un torrente de luz lo envolvía a él y a Lucía. En el último instante, una risa resonó a su alrededor, pero era diferente. No era burlona, sino que sonaba como un lamento resignado. A medida que todo se desvanecía, la luz lo consumió, y finalmente Juan comprendió que el amor es la única verdad. La oscuridad cedió su lugar y la torre se desvaneció, liberando todas las almas que habían estado atrapadas. Juan respiró hondo al despertar en su cama, empapado en sudor, el corazón latiendo a 1000 por hora. Era un nuevo amanecer,
y aunque el pasado había dejado cicatrices, él estaba allí para sanar. Lucía nunca volvería, pero la había liberado al enfrentar sus demonios. Con lágrimas en los ojos, sonrió, sabiendo que el amor siempre prevalecería. Aquella torre nunca podría agobiarlo de nuevo. Ahora, si quieres seguir explorando historias impactantes y aterradoras, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo y garantizar que siempre tengas contenido nuevo y asombroso. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar tus pensamientos. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que no pueden perderse esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.